Vamos a realizar una serie de videos sobre algunos apartes matemáticos básicos que nosotros requerimos para entender muchos fenómenos eléctricos o para mirar cómo se aplican esas matemáticas a la electricidad. Voy a tratar de decir en dónde aplicamos cada una de esas partes de las matemáticas en cada uno de los videos. ¿Por qué razón las matemáticas? Porque las matemáticas son una herramienta que nosotros utilizamos para hacer los cálculos necesarios en electricidad, sobre todo pues en la parte de electrotecnia. Ahí es donde aplicamos bastante estos conceptos. Vamos a ver entonces lo que son en este video las razones trigonométricas, como se titulaba el video. Razones trigonométricas. Bien. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es el estudio de la medida de los triángulos. Entonces, vamos aquí a trabajar, ya les digo por qué razón vamos a trabajar los triángulos y por qué razón vamos a tocar este tema de la trigonometría. Trigonometría básica, trigonometría que vimos nosotros en el segundo nivel de educación básica, que pues aquí le llamamos el bachillerato. En los niveles ya 10º, 11º se ven estas temáticas. Las razones trigonométricas. Entonces decíamos que la trigonometría es el estudio de la medida de los triángulos. ¿Por qué los triángulos y no los cuadrados ni los rectángulos? Porque sencillamente cualquier polígono que nosotros tengamos, si tenemos este por ejemplo, nosotros lo podemos dividir en triángulos y lo podemos analizar. Por ejemplo, aquí podemos sacar dos triángulos. Observen acá, 1 y 2, y podemos hacer el análisis de esa figura. Si tenemos un hexágono, por ejemplo, aquí vamos a sacar acá. También podemos sacar diferentes triángulos. Entonces podríamos aquí sacar un triángulo, podríamos aquí sacar otro triángulo o diferentes, como lo pueden ver, diferentes formas. Podemos sacar triángulos y analizarlo de esa manera. Por eso es tan importante que empecemos a estudiar lo que es el triángulo. Y en electricidad, electrónica, ya vamos a ver por qué razón requerimos estos conocimientos, que son conocimientos básicos. Vamos a hacer otro video sobre despejes, cómo realizar despejes de las ecuaciones, porque eso también lo necesitamos. Entonces vamos a tratar de compilar todas esas herramientas matemáticas que nosotros necesitamos para la aplicación en la electricidad y la electrónica. La idea es que lo hagamos de una manera muy sencilla, unas matemáticas muy básicas, sin pues meternos tanto a profundidad a demostraciones matemáticas ni nada de eso, sino unas matemáticas sencillas. Bien, estábamos hablando entonces del triángulo. Decíamos que el triángulo era una parte fundamental en esto de las razones trigonométricas. Vamos a ver entonces el triángulo rectángulo. Aquí tengo precisamente esta escuadra que me va a servir a mí para realizar el primer triángulo que vamos a analizar. Vamos, como les decía, vamos a mirar más adelante dónde se aplica esta parte y por qué la aplicamos en la electricidad, porque me dicen muchas veces, profesor, pero nosotros qué tenemos que ver con seno, coseno, nosotros como electricistas. Y yo les digo mucho, porque es que estas son herramientas muy interesantes para, como les decía, aplicarla a los conceptos fundamentales de electricidad. Bien, tenemos entonces un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón se denomina triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Un ángulo que mide 90 grados. Esto lo tenemos que saber. Este es el ángulo que mide 90 grados, es un ángulo rectángulo y lo representamos aquí de esta manera. Los otros ángulos los podemos representar de esta forma. Normalmente nosotros tomamos un ángulo que le podemos decir alfa. Nosotros en electricidad normalmente le denominamos phi, pero también podemos colocarle cualquier nombre. Este triángulo pues tiene 3 vértices aquí y nosotros pues bautizamos generalmente los lados como A, aquí este vértice, B, ¿sí? Que sería este vértice con su respectivo ángulo, y C. Generalmente pues dejamos el ángulo de 90 grados como C. Digamos que es una pequeña norma ahí, pero podríamos colocarle otras letras cualquiera. X, Y, Z, bueno. Aquí lo hacemos de esa manera. Vamos a identificar unas partes importantes en este triángulo. En este triángulo tenemos entonces, vamos a tomar como referencia este ángulo. Este ángulo de acá lo vamos a tomar como referencia, que para nosotros va a ser el ángulo phi. Bueno, cambiémosle el nombre, vamos a colocarle alfa.
Bien, vamos entonces a determinar las partes de este triángulo. Si nosotros tenemos en cuenta como referencia este ángulo, vamos a decir que este lado que está acá, el lado BC, que está adyacente aquí al ángulo de referencia, precisamente le vamos a denominar cateto, cateto adyacente. Entonces aquí ya tenemos el primer nombre, cateto adyacente, y lo vamos a simplificar de esta manera, cateto adyacente. A este que está contrario al ángulo, enfrentado al ángulo acá, observen el ángulo y aquí está de esta manera, le vamos a llamar cateto opuesto, porque está opuesto al ángulo de referencia. Le vamos a llamar cateto opuesto y lo vamos a simplificar como cateto opuesto. Y este lado que está acá, que es el más largo del triángulo, lo vamos a representar como H, y le vamos a llamar hipotenusa. Hipotenusa. Bien, ya tenemos entonces nuestros nombres del triángulo. ¿Qué son las razones trigonométricas? Las razones son una relación que hay entre ellos. Yo puedo, por ejemplo, colocar una relación entre este lado y este lado, buscar una relación entre ellos. Puedo buscar una relación entre este y este lado y podría buscar una relación entre estos dos. Y también a su vez los inversos de ellos. Ya vamos a ver eso. Vamos entonces a considerar que estas razones trigonométricas son una relación entre ellas. Vamos a relacionar entonces por ejemplo, con este lado. Entonces diríamos que el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Podríamos hablar de esa relación. Podríamos buscar otra relación, otra razón, que podría ser cateto adyacente sobre hipotenusa, por ejemplo. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y podemos hallar otra razón, otra relación entre ellos, que podría ser cateto opuesto, por ejemplo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, tenemos aquí tres relaciones entonces bastante importantes en trigonometría. A estas les vamos a dar entonces un nombre. A estas relaciones vamos a colocarles un nombre. En trigonometría, a esta relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa es lo que se denomina el seno. Ya vamos a ver por qué razón tenemos que estudiar esto. El cateto adyacente entre la hipotenusa le vamos a llamar el coseno, ¿sí? Esa razón trigonométrica. Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente le vamos a llamar la tangente. Bien, ahí ya tenemos entonces tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El seno me dice que es el cateto opuesto, la relación que hay acá sobre la hipotenusa. Todo esto lo tenemos en cuenta y lo utilizamos bastante cuando tenemos que hallar uno de los lados o tenemos que hallar el ángulo. Esto nos va a ayudar bastante, estas herramienticas. Son seis razones trigonométricas, pero nosotros vamos a concentrarnos principalmente en estas tres, que es seno, coseno y tangente. Las otras, son las inversas de estas, podríamos decir. La tangente, entonces, la inversa de ella, tenemos la cotangente. Cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Del coseno sería la secante. Entonces tenemos la inversa, que sería la secante, que es igual, pues, la inversa de esta, a la hipotenusa, ¿sí?, sobre el cateto adyacente. Y por último, tendríamos la cosecante, ¿sí?, que sería la inversa, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ya tenemos entonces esas seis razones trigonométricas y decíamos que nos íbamos a centrar en estas razones trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente. Las otras era solamente un recorderis ahí para que las tengamos en cuenta, de que existen, y si de pronto en algún lado, en algún momento la vamos a necesitar, ya sabemos que tenemos esas herramienticas ahí de la trigonometría. Hay una cosa muy importante acerca de los triángulos, y es que cuando nosotros deseamos escribir triángulo, en vez de escribir triángulo, hacemos este símbolo y escribimos, por ejemplo, triángulo ABC.
Si queremos denotar el ángulo, en vez de escribir la palabra, podemos hacer esto. Ángulo A, por ejemplo. Ángulo B, que corresponde a este. Ángulo B, por ejemplo, es igual a alfa, por decir algo. Y una cosa muy interesante que quiero contarles, que recordemos, es que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, eso se aplica para cualquiera, la suma de los ángulos internos, que sería este, ¿sí? Más este, nos da 180 grados. O sea, ángulo A, por ejemplo, más ángulo B, ya aplicando lo que habíamos dicho, más ángulo C, me tiene que dar 180 grados. Esto es bastante interesante porque nos ayuda a resolver muchos problemas de triángulos. Entonces tenemos, aquí por ejemplo tenemos uno de 90, pues la suma de estos dos me tendría que dar siempre 180. Entonces pues aquí ya se trata de hallar cada ángulo y mirar cuánto vale cada uno. Aquí podríamos decir entonces que este ángulo sería 90 grados menos alfa, por ejemplo, ¿sí? Pero no sabemos por ahora cuál es, solamente podemos decir, hacer ese enunciado, 90 menos alfa. Bien, voy a robármeles 2 minuticos para demostrarle de una forma muy sencilla, constructivamente, sin tanta matemática, por qué razón, y voy a demostrarles que siempre estos tres ángulos internos van a medir 180. Entonces nos vamos para ese pequeño video que les he preparado. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, quiere decir que uno de sus ángulos es recto, o sea que mide 90 grados, en este caso el ángulo A. Entonces me dice aquí que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que medir 180 grados. La suma de sus tres ángulos internos debe medir 180 grados. O sea, aquí los he marcado sus vértices como A, B y C. Vamos a mirar entonces que aquí, por ejemplo, el ángulo A más el ángulo B, tal como lo hemos escrito abajo, más el ángulo C me va a medir 180 grados. Aquí tenemos la suma de los tres ángulos internos y vemos que mide 180 grados. Cualquiera que sea su orden, por ejemplo, vamos en este caso a colocar B más A más C. Cualquiera que sea el orden me va a dar siempre este ángulo. Entonces, y aquí tenemos de nuevo nuestro triángulo, el triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo que no es rectángulo, o sea que ninguno de sus ángulos es recto. Y también he marcado sus ángulos internos o vértices como A, B y C. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a decir que el ángulo A, vamos a colocarlo aquí, más el ángulo B, más el ángulo C, miden 180 grados, aquí como lo estamos viendo. Aquí un ángulo llano o ángulo de 180 grados, cualquiera que sea su orden nuevamente, tal como lo habíamos dicho ya en el ejercicio anterior. 180 grados. Eso equivale a un ángulo aquí de 180 grados, partiendo desde acá, de 0, aquí tenemos 90 grados y aquí 180. De la suma interna me da 180 grados. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras entonces nos decía que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de el cateto adyacente, sí, coloquemos el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Bien, nosotros denominamos, de acuerdo a los ángulos, podemos denominar los lados. A este le podríamos llamar, por ejemplo, al cateto adyacente el lado A. Si queremos, ¿no? Le podemos poner el lado A. A este le ponemos el lado C, que es el que va contrario. Y aquí le podríamos llamar al lado B, ¿sí? Teniendo eso, pues nosotros podríamos decir, esto es lo mismo, sino que es para hacer la aclaración nomás. Podríamos decir que es la hipotenusa, que sería C, acá entonces ya le vamos a colocar que es C, sería igual al cateto adyacente, que nosotros lo denominamos como A al cuadrado, más el cateto opuesto, que sería este, y nosotros lo bautizamos como B al cuadrado. Esto es lo mismo, solamente pues que aquí se ve más sencillo. Este entonces es el famoso teorema de Pitágoras. Nosotros de aquí podemos despejar cualquiera de estos lados
o despejar en la hipotenusa, como la tenemos aquí, o bueno, hacer operaciones matemáticas que vamos a ver en un próximo video. Los invito a que lo vean sobre despejes. Ahí vamos a hablar un poquito sobre despejes. Miren que esta matemática es muy sencilla, no tiene ningún complique. Sacamos la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado, eso es bastante sencillo. A esto lo tenemos que tener en mente, el teorema de Pitágoras, para aplicarlo más adelante. Ya les digo por qué razón tenemos que tener estas herramientas matemáticas para aplicarlas en la electricidad. Vamos a ver otro concepto entonces muy interesante también. Aquí se me olvidaba decirles que este teorema de Pitágoras aplica solo y únicamente a triángulos rectángulos como este. Si yo tengo un triángulo como este, por ejemplo, a este triángulo yo no le podría aplicar el teorema de Pitágoras, sino solo aplica para estos triángulos rectángulos. Y coincidencialmente nosotros trabajamos bastante esta parte. Ya les digo cómo lo vamos a trabajar en electricidad. Vamos a ver otros conceptos también interesantes de las matemáticas, o a recordarlos, mejor digamos que a recordar, porque nosotros ya pues habíamos trabajado como les decía, en bachillerato en estos temas. Vamos a definir lo que es, voy a ayudarme con esta regla, voy a definir lo que es un plano cartesiano. Pues un plano cartesiano sencillamente son dos líneas acá, que nosotros las colocamos sencillamente para ubicar aquí algunos números, algunos valores, para poderlos analizar de esa forma. Normalmente este eje que está acá, nosotros le vamos a denominar el eje X, ¿sí? Eje X o el eje de abscisas, ¿sí? El eje de abscisa y el eje de ordenada, abscisa, y aquí le denominamos como Y, o también ordenadas, como estábamos diciendo. Esto es interesantísimo que nos ubiquemos acá. ¿Cuáles son aquí el plano cartesiano? Mire, nosotros podemos ubicar diferentes puntos. Por ejemplo, vamos a colocar unos valores aquí, unas unidades. Aquí 1, aquí 2, aquí 3, y vamos marcando de esta forma. Hacia este lado, en el eje X, este es el eje X, son valores positivos. Hacia este lado ya iniciamos con valores negativos. Entonces aquí menos 1, menos 2, menos 3. Alarguemos este eje acá un poquito. Listo. Es interesantísimo que tengamos en cuenta y muy claro esto. Y aquí pues siguen, ¿no? Aquí seguimos. Bien, en el eje Y también tenemos valores. Hacia arriba, valores positivos. Entonces también tenemos un valor 1, un valor 2. Y así sucesivamente. Aquí tenemos el eje central o el punto 0. El punto de partida tanto para X, para menos, aquí hacia este lado valores negativos. En Y también el punto de partida es el 0, o el vértice aquí, el punto 0, y hacia abajo también. Tendríamos hacia abajo menos 1, menos 2 en el eje Y. Es interesantísimo entonces que conozcamos bien este eje de coordenadas y nos ubiquemos. Si nosotros necesitamos ubicar un punto aquí, por ejemplo, aquí, pues primero vamos a nombrar este par de puntos acá. Vamos a denominarlo primero como X. Vamos a decir quién es X y después quién es Y. Aquí en este caso X, entonces nos valdría 3 y Y valdría 2. Este es un punto. Observen que podemos tener este punto, pero también si nosotros miramos acá sobre este eje de coordenadas, desde el punto centro aquí podemos trazar un ángulo. Observen acá lo interesante que es esto. Vamos a hacer otro video también sobre números complejos. Allá vamos a repasar toda esta parte también con mayor detenimiento. Observen que este vector que va acá tiene un ángulo aquí. Siempre nosotros con referencia a X hacemos el ángulo. Entonces, en este caso lo hacemos con referencia a X, este ángulo. Suponiendo, o sea, partiendo de que este ángulo arrancó de acá, de este eje, y va subiendo,
hasta que llega al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados. Aquí aproximadamente 45 grados. Vamos a colocarle 45, partiendo pues de que está en la mitad de estas dos partes. El ángulo de 45 grados, vamos a colocarle aquí. Y vamos a bautizarlo como ángulo alfa, por ejemplo, igual a 45, y le colocamos ahí el símbolo de los grados. Tenemos ya esa parte. Podríamos nosotros tener aquí la sumatoria de estos dos puntos de coordenadas acá, punto de coordenada X y Y tenemos la sumatoria de esos dos, que podríamos, por ejemplo, colocarle aquí P, que sería una letra que yo le asigno ahí. Bien, entonces podríamos tener el ángulo y tenemos este valor, o tenemos el valor de los dos puntos aquí de coordenadas. Podemos tener este ángulo en el primer cuadrante. Recordemos que a esto le llamábamos primer cuadrante. ¿Cuántos cuadrantes hay aquí? Pues 4. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, ¿sí? Y el cuarto cuadrante. Todos estos conceptos para que los recordemos. Decíamos que el ángulo inicia aquí y puede dar avanzar, avanzar, avanzar. Aquí son 90 grados, acuérdense que eran 90 grados. O lo que nosotros denominamos en radianes como pi medios. Continuábamos aquí hasta llegar a un ángulo llano. Este denominábamos un ángulo agudo porque es menor de 90 grados. Recordemos todo eso de la geometría. Aquí ya teníamos un ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados. Y cuando el ángulo está aquí, que ya ha hecho todo este recorrido, le denominamos el ángulo llano. Y correspondía a un valor de 180, coloquemos aquí, 180 grados. ¿Sí? 180 grados aquí, que correspondía en radianes a pi. Más adelantico vamos a de pronto hacer otro video más específico y hablamos de todo esto. Continuábamos acá, entonces ya entrábamos al tercer cuadrante, donde hay valores negativos en ambos ejes. Mire, todos estos valores son negativos. Y llegábamos a un ángulo aquí que se denominaba un ángulo de 270 grados, que correspondía en radianes a 3 pi medios. Eso correspondía. Continuábamos acá y entrábamos al cuarto cuadrante y llegábamos ya finalmente aquí al mismo punto de partida, pero ya dimos una vuelta. Entonces ese ángulo que encontrábamos acá ya había dado toda esta vuelta, era un ángulo de 360 grados. Bien, aquí entonces ya con este ángulo de 360 grados equivalía, si aquí ya valía pi, 3 pi medio, aquí ya valía entonces en radianes 2 pi. Todo esto para que lo recordemos. Era porque había dado una vuelta. ¿Por qué todo esto? Bueno, profesor, ¿para qué toda esta parte? Vamos entonces ahora a mirar una pequeña explicación, un pequeño ejemplo, solo una aplicación muy sencilla de todo esto, cómo lo aplicamos a la electricidad. Vamos a ver una aplicación de todo esto que repasamos en el campo de la electricidad. Nosotros entonces decíamos que nosotros tenemos máquinas que son los generadores. Los generadores pues es una máquina rotativa que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Al mover este eje nosotros vamos a suponer, voy a hacer aquí el ejemplo muy sencillo de un generador muy elemental para que lo entendamos fácilmente. Si nosotros cogemos este imán, esta pieza, este imán y lo hacemos girar, recordemos que cuando nosotros pasamos un campo magnético por una bobina, esta es una bobina, digamos que es una bobina, que es una sucesión de espiras, es un alambre arrollado. Hacemos girar este imán y pasamos este campo magnético al frente de esta bobina, lo hacemos girar así, lo pasamos. En esta bobina se genera una tensión y una corriente eléctrica, por supuesto. Y aquí lo mismo. Entonces, vamos a ver entonces eso cómo lo aplicamos acá. Vamos a suponer que el imán está en esta posición. Entonces, en esta posición la corriente que se generaría o la tensión que se generaría en este caso es 0, porque todavía no hemos iniciado el movimiento. Entonces, lo vamos a graficar aquí en este eje de coordenadas, donde vamos a colocar aquí en este eje el dominio del tiempo.
¿Por qué? Porque hay un tiempo en el que se va a desplazar esto, ¿sí? Va a requerir un tiempo. Entonces, ese tiempo lo vamos a medir aquí sobre este eje. Va transcurriendo 1 segundo, 2 segundos. Mientras él se va moviendo, también requiere un tiempo. Y aquí vamos a asignarle unos valores, un valor. Por ahora no nos interesa mucho de qué valor se trata. Entonces vamos a mirar aquí. Vamos a tenerlo así. Vamos antes a graficar aquí la tensión. Voy a empezar a girarlo. Voy a empezar a girar este imán. Aquí el valor sería 0. A medida que yo empiezo a girar, ¿sí? Que yo lo voy a hacerle aquí un vector para representar de que aquí está en 0. Voy a empezar a girarlo aquí, el imán. Entonces ya el imán estaría en esta posición. Tenemos aquí el marcador. Ya el imán nos quedaría, por ejemplo, en esta posición. Ya el imán giró y ya nos queda en esta posición. Aquí quedaría el sur del imán. Lo representamos por medio de este vector. Ya estamos haciendo girar nuestro imán acá y aquí quedaría la otra parte, que sería el norte. Aquí entonces ya empieza a generar sobre la bobina una pequeña corriente. Entonces nosotros podríamos decir que este es el valor de la corriente sobre el eje. ¿Cuánto es? Por ahora no nos interesa. Aquí podríamos dibujar otro y así sucesivamente. Como es en el dominio del tiempo, un transcurso de tiempo, pues nosotros vamos graficando esos valores. Entonces tenemos un valor aquí, tenemos otro valor aquí. Cuando el imán ya está enfrentado aquí en esta parte, el imán ya está enfrentado a la bobina, aquí vamos a obtener el mayor valor más grande, lo vamos a obtener cuando está enfrentada totalmente el imán a la bobina. Entonces aquí es donde vamos a encontrar este valor máximo, que va a ser este. Después continuamos girando, acuérdense que continuamos girando nuestro generador. Empieza a alejarse de la bobina, entonces igualmente este valor empieza a descender hasta que llega aquí a un valor 0. Ahora este sur cambió de posición, entonces inicia sobre esta bobina que están interconectadas en el generador. Por ahora no nos interesa cómo están conectadas. Empieza a generar en esta bobina una corriente, pero es una corriente en sentido contrario. Entonces inicia también aquí su ciclo. Entonces aquí inicia su ciclo, aumentar porque se está acercando aquí a esta bobina ya, a la bobina número 2, llamémosle esta la 1, hasta un valor máximo cuando está enfrentado aquí. ¿Sí? Ya dimos la vuelta, este imán pues en este caso estaría enfrentado acá. A lo que yo quiero ir es a que miremos cómo se analiza esto y por qué razón son tan interesantes las matemáticas en este campo. Y después, cuando ya estamos aquí, regresamos a la posición original que le llamábamos 0 o que le decíamos que era el punto de partida aquí, ¿sí? Que es este mismo 0 acá. Y regresamos a 0 nuevamente. Observen lo que nació aquí. Nació una onda. Una onda nació aquí, mírenla. ¿Sí? Se formó una onda. Si yo midiera en los bornes de ese generador, ¿sí? Si tengo los 3 bornes de este generador acá, tengo las 3 bornas, y yo mido acá, yo puedo detectar esta onda, pues yo lo que vería es una onda igual a esta. A esa onda, esta es la onda seno. Mire que ya apareció la palabra seno. Entonces podemos aplicar todas las relaciones y todo lo que tiene que ver con el seno aquí ya para este generador. Entonces ya empezamos a hacer todos los cálculos sobre el seno. Ya decíamos que si vamos a borrar aquí para no confundirnos, vamos a borrar esta parte. Decíamos entonces que ya hablamos de triángulos, hablamos de ángulos, hablamos de toda esa parte. Entonces vamos a llevar ya esto a la práctica. ¿Se dan cuenta por qué razón la electricidad y la matemática son tan importantes acá? Ya tenemos estos 2 puntos. Desde el punto 0 como referencia, vamos a graficarlo acá, y un ángulo. Vamos a tomar este ángulo que nos correspondería aquí a un valor. Bueno, aquí no sería el valor máximo, sino un valor más pequeño. Vamos a hacerlo así para que nos quede claro. Listo, este sería el valor. ¿Sí? Es un valor X.
Si nosotros tenemos ya aquí esto representado aquí de la función, pero aquí lo representamos vectorialmente, ya en nuestro generador, nosotros podríamos formar aquí un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Y este ángulo sería el ángulo de referencia que le vamos a llamar phi. Entonces, ya podríamos hallar la relación entre esos lados, que vendría a ser, por ejemplo, en el caso de las potencias, si vamos a sumarlo, aquí sería la potencia aparente, aquí sería la potencia activa y aquí la reactiva. Entonces empezamos a decir, por ejemplo, que el coseno de este ángulo, coseno phi, es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que corresponde al coseno, a la función coseno que vimos al principio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de explicar esto? Es para que nos demos cuenta cómo las matemáticas están relacionadas con la parte eléctrica, electrónica, y muy relacionadas. Entonces es bueno que nosotros repasemos esto para que cuando vayamos a hablar de cosenofía, despejar y hacer todo esto, tengamos las bases suficientes de las matemáticas. Esto era simplemente una demostración de lo importantes que son las matemáticas y cómo están relacionadas, cómo están engranadas ahí con esta parte. Todo lo que vimos en bachillerato que decíamos, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Aquí lo vamos a utilizar porque aquí son las herramientas que nosotros utilizamos para entender los fenómenos que rigen las leyes de la electricidad y la electrónica y electrotecnia. Y esto pues ya más profundo, esto es lo básico entonces. Dejemos por ahora este video ahí y vamos a hacer otro video entonces, como les decía, con despejes y con números complejos. Esto inicialmente para un pequeño repaso sobre las matemáticas y las razones trigonométricas, donde hablábamos de seno. Decíamos entonces que las más importantes es el seno, el coseno y la tangente. Tenemos que aprendernos esta relación, que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ya resumiendo, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto lo tenemos que grabar y tenerlo ya, recordarlo y tenerlo en la cabeza porque dense cuenta aquí cómo utilizamos estas relaciones ya para entrar a la parte eléctrica, hablar de potencia activa, potencia reactiva, aparente, bueno, una cantidad de conceptos ahí. Igualmente cuando hablemos de impedancia, la resistencia la representamos aquí, la reactancia aquí, la impedancia acá. Entonces dense cuenta cómo está relacionada varias partes de las matemáticas, de la electricidad con las matemáticas y viceversa. Entonces los invito a que se suscriban, a que miren estos videos de repaso como decíamos, de las matemáticas, a que le den like, compartan estos videos, dejen sus comentarios. Si desean algún tema ya de matemáticas básicas, pues que nosotros necesitemos para la electricidad, pues vamos a manejarlo también, déjenlo en sus comentarios. Entonces, los invito al próximo video de matemáticas para la electricidad.